Junto a una especialista, junto a Victoria Lambruschini, ella es economista, docente en UNER. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. El gran desafío últimamente, ¿no? Comprender este fenómeno que para los argentinos es conocido de décadas, pero que constantemente se está buscando una solución y parece no encontrar salida, ¿no? Sí, yo, como vos decís, Argentina tiene una historia inflacionaria bastante extensa. Yo creo que esto que estamos viendo en los últimos 2 meses empieza a ser más preocupante porque si bien la inflación, como decía Juan Pablo, mes a mes arroja gente a la pobreza, porque siempre los ingresos populares van por detrás de la inflación. Cuando empieza a adquirir cierto ritmo, digamos, puede producirse un cambio en las expectativas y en la forma en la que los distintos sectores y actores en la sociedad toman sus decisiones, y eso sí puede ser peligroso, digamos, en un sentido de una aceleración inflacionaria. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, por lo pronto ya estamos viendo que todas las paritarias que se habían cerrado se tienen que reabrir porque no alcanza, digamos, claro, no alcanzan los sueldos. Eso también hace que los formadores de precio tomen otras decisiones, listas de precios que se actualizan semana a semana. Ya, digamos, y el sistema de precios en una economía de mercado es fundamental justamente porque digamos, permite organizar, digamos, los intercambios, etcétera, y cuando ese sistema no funciona bien, es decir, cuando hay mucha inflación, se generan distorsiones en los precios relativos y eso, digamos, produce, bueno, desorden económico, que es lo que estamos viendo. Y el impacto social sin duda. Yo pienso que digamos, hoy el mayor riesgo de todas formas no viene por esto que técnicamente se llama la puja distributiva, que es que nadie quiere perder contra la inflación, entonces todos tratan de remarcar lo que venden y los trabajadores tratan de que sus paritarias no queden por detrás de los que pueden paritarias, ¿no? Porque convengamos que hay una parte importantísima de la clase trabajadora que está en la informalidad, que es la que más sufre. Hoy digamos, escuché un cálculo que el salario real está cayendo desde marzo de 2018, de 2018 ha caído sistemáticamente y lleva acumulado un 15% en el empleo formal y un 25% en el empleo informal. Es decir, es terrible este proceso de la inflación. Pero hoy el mayor riesgo no creo que venga de la puja distributiva, sino que es lo que pueda pasar con el tipo de cambio, porque dentro de las pautas del acuerdo con el FMI, una cuestión, digamos, que incluso fue un punto de discusión y que el ministro, digamos, logró que el FMI acepte eso, era no producir una devaluación brusca, porque Argentina es un país que está muy atado al dólar. Sí, todos los países están atados al dólar, pero acá, digamos, tenemos dos cuestiones. Primero, nuestro aparato productivo depende de muchas importaciones, entonces un salto cambiario automáticamente se traslada a precios. Y también somos un país que exporta alimentos, con lo cual eso también se traslada rápidamente a precios. Pero el problema es que en Argentina, cuando el cambio es muy brusco en el tipo de cambio, eso también genera una situación de corrida, digamos, de los... ¿Pero se puede dar esa devaluación o...? Bueno, el FMI, el banco, digamos, Martín Guzmán, le planteó, esto no lo podemos hacer en Argentina por la historia que tiene, lo que vamos a hacer es un mini devaluación, es lo que se llama el crawling peg, digamos, que es ir acompañando la tasa de inflación. Pero bueno, el gran, digamos, el limitante que pone el Fondo Monetario Internacional es que el país acumule reservas. Es decir, porque el acuerdo con el FMI es básicamente para que Argentina tenga reservas para pagarle a los acreedores privados. Para asegurar el pago, claro. Claro, y en la medida en que no se están pudiendo acumular reservas, tenemos exportaciones récord, pero el Banco Central no está pudiendo acumular reservas. Entonces, ahí sí se le exigiría tal vez ese salto cambiario, que puede ser lo que más preocupante en términos de la inflación. Lo que todos quieren saber en casa es si se va a poder bajar este nivel de inflación, si es posible. Bueno, de acuerdo a los manuales, ¿no? Yo creo que digamos, lamentablemente estamos en una situación muy compleja a nivel, digamos, del contexto internacional. Sí, ¿realmente la guerra afecta? Sí, la guerra y, digamos, toda la crisis económica mundial, digamos, convengamos que estamos en una situación, las bolsas vienen cayendo hace 2 o 3 días
de manera muy fuerte, esto de los saltos en los precios de la energía. Ya se arrastraban problemas de la pandemia con la provisión de ciertos insumos básicos, todo eso arrastra la inflación, los planes de salvataje que hubo durante la pandemia también generaron un impacto de la inflación. Entonces, bueno, son todos signos negativos en el sentido de que la economía va a un enfriamiento a nivel global. Eso no es bueno para Argentina, porque Argentina necesita vender, pero para bajar la inflación, sí se necesita, es un fenómeno multicausal, como le gusta decir al ministro, pero es muy importante que se puedan resolver problemas de fondo y también generar confiabilidad, digamos. Esto en todos lo vemos, por ejemplo, el dato que todo el mundo dice, ¿cómo puede subir tanto la ropa y el calzado? El problema es que cuando hay mucha inflación la gente hace gastos para no quedarse con los pesos y eso convalida esa suba de precios. Entonces, bueno, si se puede salir, sí, por supuesto, siempre hay una solución al problema, pero no es fácil. Te agradecemos muchísimo, Victoria Lambruschini. Ella es economista, es docente de UNER y ha venido a explicarnos un poco qué es lo que está pasando, no solo en el contexto nacional, sino también internacional, cómo esto nos afecta para que no se pueda hoy por hoy controlar este nivel de inflación. Seguramente tendremos que consultarte en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Y en instante